Bueno, entonces ya tienes armado tu protocolo, más o menos tienes noción de qué es lo que vas a hacer. Ya sabes que es un aparato o es un algoritmo o algo así. Y ahora llega el momento de decir, bueno, ahora hay que empezar a escribir la tesis. Es enfrentarse a la página en blanco, puede ser algo desafiante o que no sabes ni por dónde empezar. O tu asesor te dice, tienes que dedicarle más o menos media hora al día a tu tesis. Y dices, bueno, sí, ya, me siento, veo la hoja en blanco y qué. Entonces, en este video vamos a ver cómo puedes darle orden y que las ideas vayan fluyendo. Para esto vamos a usar dos recursos. Uno es índice y figuras. Cómo se puede planear a través del índice y de las figuras una estructura que haga fluido tu proceso de escritura de tesis. Entonces vamos a ver cómo. Bueno, lo primero que puedes hacer es consultar otras tesis que te hayan gustado, que sean parecidas al tema que estás tratando. Yo en este video voy a hablar específicamente de tesis de ingeniería relacionadas con aparatos, porque son las que he hecho y las que dirijo. Entonces, lo primero que tendrías que hacer sería ver otra tesis en la que la estructura sea fácil de leer. Un punto que hay que tener en cuenta es que el orden en el que están las cosas en las páginas no fue el orden en el que se escribieron las cosas. O no sería el orden más fácil para escribir las cosas. Por ejemplo, en las primeras páginas de una tesis uno encuentra el resumen, pero el resumen es lo último que se escribió. Así que no te enrolles en tratar de escribir el capítulo 1. Ese lo escribimos al final. Vamos con el capítulo 2 de antecedentes. Las tesis que dirijo normalmente las divido de esta forma. Capítulo 1, introducción. Eso lo hacemos al final. El capítulo 2 está dirigido a un estudiante de la misma licenciatura. Entonces, ese debe ser nuestro objetivo. Porque uno no sabe a veces, bueno, ¿qué tanto le explico? Que no va dirigido ni a los sinodales, ni a una persona random en la calle. Va dirigido a estudiantes que se hayan graduado de la misma licenciatura que tú. Teniendo eso en contexto, vas a saber qué escribir y qué no. Eso va en antecedentes. El objetivo del capítulo de antecedentes es simplemente situar al lector en tu tema y que sea capaz de entender los conceptos que vienen en los demás capítulos y que entienda qué es lo que hiciste. Nada más. No es que sea un erudito en el tema del que está tocando tu tesis. Después, capítulo 3 habla sobre metodología, cómo hiciste esa tesis. Capítulo 4 sobre resultados y discusión. En resultados y discusión es, bueno, seguiste la receta del capítulo 3 de metodología. En el 4, ¿qué dio? Prometiste hacer un aparato en tu protocolo. Bueno, ¿cómo se hizo? Está en el capítulo 3. Fotografías, diseños, rendimiento, todo eso va en el capítulo 4. Y la discusión de resultados se refiere a que hagas un análisis de, bueno, dio tal y tal lectura por esto y esto y esto otro. Hay quienes dividen, o sea, hay tesis en las que están resultados en un capítulo y simplemente son los datos, las cifras, tablas, figuras y después viene la discusión. En mi caso, se presta un poco mejor para tesis que tienen que ver con aparatos, que vaya un solo capítulo de resultados y discusión. Y en el 5 es el de conclusiones. Punto. Ahora, vamos al capítulo 2, que es el de antecedentes. Si estamos hablando de una tesis que es respecto a un aparato, entonces hay que ponernos en el lugar del lector. Yo veo un aparato aquí nuevo, del que no he sabido antes que existe eso. Lo primero que necesito saber es, ¿para qué sirve medir lo que ese aparato mide? Si es radiación solar, si es el nivel de agua en un río, si es, o sea, ¿por qué es útil medir eso? Entonces, ese va a ser mi primer tema. Aquí no voy a decir exactamente las palabras de los temas, porque si no, ya todas las tesis después que salgan de este video van a estar así, ¿no? Lo voy a dejar así general. Lo que quiero es transmitir el concepto. Entonces, primero es, ¿por qué es útil o necesario medir esa variable?
Digo, ah, ya. Yo necesito medir radiación solar, necesito medir el nivel de agua en un río, necesito medir tal cosa por esto. Ya que entendí entonces el por qué se debe medir esa variable, ahora mi siguiente pregunta lógica sería, ¿cómo se mide esa variable? Entonces ahí voy a describir lo que es el principio de medición. Por ejemplo, si estoy hablando de nivel de agua en un río, o sea, es por capacitancia de dos placas, es por distancia que hay entre un sensor que va cayendo y va tocando el agua, es por una onda ultrasónica que recorre cierta distancia, toca el agua y rebota. O sea, ¿cuál es el principio de medición? Después ya empezaría a ver sensores comerciales que hacen eso. Y ahí empezaría a hacer un análisis de las ventajas y de las desventajas, tanto de los sensores como de los aparatos que ya existen comercialmente para eso. Cuando yo vaya viendo la parte de las desventajas, ahí de forma indirecta voy preparando el terreno para lo que es la presentación de los requerimientos del sistema. O sea, si tal método de medición, tal aparato comercial tiene estas desventajas, entonces eso ya lo voy resaltando como requisito del sistema que yo voy a hacer. Porque yo tengo que mostrar que lo que voy a desarrollar como aparato va a satisfacer necesidades que no están cumpliendo ya los dispositivos comerciales, sea en portabilidad, en costo, en transferencia de datos, dependiendo de la desventaja que tenga. Entonces, después de hacer eso, ya vendría una sección en la que yo explique un párrafo, el que diga, en virtud de las desventajas mostradas en los dispositivos anteriores o en los sensores anteriores, entonces se requiere de un sistema que tal y tal y tal y tal. Vienen los requisitos. La forma en la que estos requisitos se satisfacieron en función del diseño que se presenta en esta tesis, se presenta en el siguiente capítulo. O sea, ya viene la introducción, o sea, el último párrafo del capítulo 2 de antecedentes va a enumerar cuáles son los requisitos del sistema que se va a plantear. Y entonces en el 3 ya dice cómo se van a plantear. Así que el 2, al final, tiene que despertar el interés para que el lector siga y quiera leer el capítulo 3 de, bueno, ya está este problema, este dilema, ¿cómo se resuelve? El cómo es el capítulo 3, que es el de metodología. Y en el capítulo 3, primero vamos a presentar un diagrama general de lo que es el aparato, un diagrama a bloques. Ese diagrama a bloques tiene que ser de forma modular. O sea, a lo mejor es la parte del procesamiento de datos, almacenamiento, la lectura, o sea, adquisición de datos, un bloque. Procesamiento, otro bloque. Lectura. O dependiendo cuál sea la forma más sencilla de dividir ese aparato, puede ser de forma lógica, o sea, debido a la secuencia que lleva el proceso desde la adquisición de datos hasta su almacenamiento, transmisión o procesamiento. O puede ser que, si es un sistema electromecánico, puede ser por partes. O sea, el módulo de posicionamiento tal. Luego, la parte que tiene que ver con el algoritmo. O sea, la programación que hace que eso se mueva. Aquí, uno tiene que pensar cuál sería la forma más clara de explicar eso, pero primero de forma muy general. Eso va a ser el primer punto o el primer subtema del capítulo 3. Descripción general de lo que estamos haciendo. Y ya después vamos a escoger cada uno de los módulos de esa figura y lo vamos a convertir en un subtema. Y aquí ya metí así como que la figura.
Es muy fácil cuando uno explica las cosas en términos de figuras. Ya en este tutorial de aquí viene cómo se puede hacer bocetos y cómo del boceto se pasa a una figura completa en CorelDRAW. Entonces, el asunto es que cuando tienes una figura, ya los temas que sigan de una figura general, y dices, bueno, esta figura general tiene 5 módulos. Cada uno de los temas que siguen va a ser una figura de más detalles de ese módulo. Y entonces vas a pensar en términos de figuras. ¿Cómo vas a explicar toda tu tesis? Con figuras. Y entonces va. Subtema 1. Si la decidiste dividir por hardware, software, bueno, eso va a ser. Entonces tu capítulo 3 te quedaría descripción general del dispositivo, luego hardware, software. Luego en hardware, alimentación, sistema de procesamiento, adquisición de datos, captura, etc. Dentro de eso, ¿cómo vamos a ordenar? O sea, ¿cuál irá primero? ¿Procesamiento o adquisición? Entonces uno va a tratar de pensar en un orden lógico. Primero es la adquisición del dato, luego el acondicionamiento de señal, luego el almacenamiento, luego el procesamiento, o almacenamiento y transmisión, y ya se procesa en otro lado. Entonces, hay que cuidar que la estructura que uno vaya teniendo, siempre uno se tiene que poner en el lugar del lector. Y preguntarse, si yo estuviera leyendo esto, ¿qué es lo siguiente que necesitaría saber? Y entonces esa forma tiene una secuencia natural, lo que uno vaya escribiendo. El número de figuras que vaya uno a tener y los temas que uno va a hacer es lo primero que uno va a plantear. Entonces eso nos lleva a un índice. Y en ese índice, entre paréntesis, puedes poner, por ejemplo, capítulo 3, diagrama general del sistema, una figura. Así, entre paréntesis, una figura. Luego, sistema de posicionamiento, una figura. Lo del software, o sea, quién le pasa los datos a quién y una figura. De ahí, si requieres algo más específico, entonces a lo mejor dices esto está así muy complejo, lo voy a dividir en 3 figuras. La primera va a tener la relación entre la adquisición de datos y el acondicionamiento de la señal. Hasta ahí. Luego eso se lo va a pasar a la parte de almacenamiento y procesamiento. Eso se lo va a pasar a la parte de transmisión, a la interfaz gráfica con el usuario. Y así. Y entonces vas haciendo un mapa, o sea, el índice, de cómo va a quedar toda tu tesis. Y ese sería el primer paso, un gran paso, para tener ya toda la estructura completa de lo que va a ser la tesis. Bueno, y con eso concluimos esta primera parte de lo que es la estructura capitular. En el próximo video vamos a ver cómo perder el miedo a esa página en blanco cuando vamos a escribir, ya que tenemos el tema, cuánta extensión vamos a abarcar y cómo no gastar mucho tiempo innecesariamente en estar investigando demasiado y que después esta información no la ocupemos a la hora de escribir. Espero que te haya servido. Cualquier duda, comentario, anótala aquí en los comentarios para ir retroalimentando la información que vayamos viendo. Que estés bien. Hasta luego.